Bueno, continuamos con el curso de JavaScript. A continuación vamos a ver lo que es trabajar con una función. ¿Sí? Repasando en la teoría del aula, recuerden que una función sí son como porciones o una porción de código que se puede utilizar, sí, llamar en cualquier momento. ¿Sí? A comparación de lo que veníamos haciendo en lo que sería programación lineal, las funciones nos van a ayudar para empezar a hacer saltos o llamados, ¿sí?, de forma continua. ¿Sí? Nos va a facilitar mucho a la hora de hacer algún programa en particular. Entonces, primero, ¿cómo es la sintaxis de una función? Sí, se utiliza la palabra reservada function, ¿sí? Luego se escribe el nombre de la función, ¿sí? Vamos a ponerle saludar, por ejemplo. Saludar, ¿sí? Vamos a ponerle paréntesis, ¿sí?, y unas llaves, ¿sí? Vamos a explicar un poquito acá. Entonces, con function le estamos diciendo que estamos creando una función. Este sería nuestro nombre de la función que vamos a llamar. Y acá entre paréntesis, ¿sí?, serían lo que llamamos ingreso por parámetros o sin parámetros. ¿Sí? Cuando estamos creando una función sin parámetros, dejamos solamente los paréntesis vacíos. Vamos a ver ahora con un ejemplo concreto cuando ponemos un parámetro. Si nosotros, por ejemplo, ponemos acá un console.log, vamos a ponerle hola curso JavaScript, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es crear una función que lo que hace es tirar por consola este texto. Acá vamos a actualizar. Bien. Entonces, hasta el momento solamente quisimos crear la función, pero además de crear la función, nosotros lo que tenemos que hacer es invocarla o llamarla. Entonces, ¿cómo las invocamos? Que ya seguramente lo estuvieron en clases anteriores con algunas funciones como el alert. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos alert? ¿Sí? Y poníamos algún comando. Esto es una función que ya está predefinida en JavaScript, o el mismísimo console.log. Fíjense que console.log, ¿sí?, tiene paréntesis, ahí queda solito, pero si nosotros acá adentro le ponemos un parámetro, ¿sí?, en este caso el hola, estamos haciendo que llame a la función console.log. Y así con algunas funciones que estuvimos viendo, las más tradicionales, como los push, el document write y demás, son funciones que ya vienen preestablecidas. Pero acá lo que estamos haciendo es crear nuestras propias funciones. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? Acá hago control S para actualizar. Fíjense que si yo actualizo no pasa nada. Entonces lo que tenemos que hacer es invocar o llamar a la función. Para eso, que ponemos el nombre de la función, en este caso no recibe parámetros, y pongo saludar. Actualizo, acá actualizo la página, y fíjense que me tiene hola curso de JavaScript. Bien, entonces tenemos acá nuestra función armada, que lo que hace es tirar por consola hola curso de JavaScript. Y lo que tiene interesante las funciones, primero, es que nosotros las podemos llamar las veces que necesitemos. Acá, por ejemplo, puedo seguir pegando, ¿sí? Actualizo y tengo 3-4 veces sí que invoqué en la función saludar. Bien, que eso es lo que tiene de cómodo, puedo llamarlas en cualquier momento. Y otra cosa que tiene la función es que yo adentro internamente las puedo modificar como necesite, cosa que no pasaba cuando trabajamos en forma lineal. Por ejemplo, si hacía un programa, lo hacía una sola vez, y si el mismo programa lo hacía 10 veces, cada vez que tengo un error voy a tener que corregir 10 veces lo mismo en 10 lugares diferentes. En cambio, al tener una sola función, corrijo la función y se aplica a todos los llamados. Por ejemplo, acá un hola curso JavaScript 2019, ¿sí? Solamente modifiqué la función y fíjense que me los aplicó a todos los llamados. Estoy llamando y me lo hace en forma. Y acá puedo modificar como lo necesite. Si quiero poner un alert, por ejemplo, hola, ¿sí?, mundo, por ejemplo, control S, actualizo, y ahora mi función lo que va a hacer cuando la invoque, además de tirar el console.log, ¿sí?, actualizo de nuevo para guardar, va a tirar tanto por consola, ¿sí?, o el cartelito del ARD. Entonces yo dentro de mis funciones puedo hacer lo que necesite, dependiendo de la complejidad del programa, lo que esté haciendo en curso. Y recuerda, importante, llamar, o sea, crear el nombre de la función, ¿sí?, con function, tener un nombre que más o menos se referencia a lo que va a ser mi pequeña función. Tenemos función sin parámetros, paréntesis, y adentro lo que necesito que haga. Acá vamos a borrar esto. Pero esto estamos hablando de lo que serían las funciones
¿sí? Sin parámetros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que una no está recibiendo nada y la otra sí. Vamos a hacer una función con parámetros. Entonces, en este caso van a recibir algún dato que necesite. Por ejemplo, vamos a poner function. ¿Sí? Hasta acá es lo mismo. Voy a poner, por ejemplo, edad, paréntesis, y acá le voy a pasar algo que quiero que reciba. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que reciba algún tipo de dato entero de tipo edad. ¿Sí? Y vamos a hacer algo con esto, con que reciba. Acá vamos a poner console log. Bien, y vamos a decir que imprima edad. Y acá es donde tienen que tener mucho cuidado porque empiezan las confusiones. Ahora, tengo una función que se llama saludar que no recibe parámetros y una función edad que recibe algún tipo de parámetros. En este caso va a recibir algo, ¿sí?, que lo va a guardar en una variable, ¿sí?, que se llama edad, una variable local que depende de la función, puramente de esa función. Después más adelante vamos a ver lo que son funciones globales, funciones locales. Entonces ahora, cuando yo voy a querer llamar a la función edad, fíjense esto, voy a poner función, edad, ¿sí? Si lo pongo de esta manera, actualizo, van a ver que me dice undefined. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta función está pidiendo bien que reciba algún parámetro. En este caso vamos a indicarle que reciba, por ejemplo, el número 24. Actualizo. Bien, y ahí me tiró 24 por consola, porque estamos pasando, ¿sí?, invocando la función, pasando un parámetro que es el número 24, viene acá, lo almacena en edad y lo imprime por pantalla. Bien, podemos pasarle cualquier valor. Bueno, eso es lo que tiene en particular JavaScript, que podemos ir jugando con eso. Acá no solamente podemos pasar lo que es una edad, vamos a probarlo con otro tipo de datos. Por ejemplo, hola, actualizo, ¿sí?, y me tira hola. O sea, con esto tengo que ir jugando. Igual mis variables van a depender de lo que necesite. Acá hice un ejemplo muy simple para mostrarle que puedo pasar un tipo de dato string o demás. Recuerden que también el nombre de llamar los nombres de las palabras tienen que ver con lo que le voy a pasar, ¿sí? Y lo mismo el nombre de mi función. Acá tranquilamente puedo poner la palabra n y acá que devuelva n. ¿Sí? No va a haber ningún problema. El tema es que yo tengo que pasar por poner algún valor o lo que fuera. Control S para que actualice y acá me tendría que pasar el número 10. Bien, esto en relación a que recibe un parámetro. Como verán, se van a encontrar con muchas funciones que reciban 1, 2 o 3 parámetros. ¿Sí? Por ejemplo, console log, ¿sí?, recibe un parámetro de tipo de string, de cadena, y había otros métodos que fueron conociendo a medida del curso que reciban 1 o 2 parámetros. Vamos a probar una función que reciba 2 parámetros. ¿Sí? Lo único que cambia es, ¿sí?, agregando una coma, ¿sí?, para separar cuántos parámetros va a recibir. Entonces voy a crear otra función que se va a llamar función nombre edad, por ejemplo, y en el lugar que me reciba un parámetro, que reciba 2. Por un lado va a recibir nombre, coma, y por el otro edad. Abro los paréntesis, ¿sí?, y voy a decir que haga algo con esto. Console.log. Bueno, en principio voy a hacer que imprima nombre, bien, coma, más y edad. Bien, solamente que imprima eso. Entonces ahora esta función que se va a llamar nombre edad, en lugar de recibir un solo parámetro, va a recibir 2. Fíjense esto, voy a invocarla, nombre edad, ahí lo estoy invocando. Si lo invoco solo no va a pasar nada, si me va a tirar undefined. Yo tengo que pasarle 2 valores. Entonces primero vamos a pasarle un dato tipo string, vamos a decirle que pase Juan. Bien, pruebo esto, actualizo y fíjense que me va a tirar, sí, Juan undefined. ¿Por qué? Porque tengo que pasarle que el otro valor. Y acá pongo coma y vamos a pasarle, no sé, 27. Y acá está recibiendo los dos valores. Actualizo Juan 27. Bien, entonces creé una función con 2 parámetros. Ahora acá dentro internamente puedo jugar con esos valores. Acá lo hice muy limpio como los anteriores para mostrarlo, pero yo puedo jugar. Puedo poner acá, ¿sí?, como venían trabajando ustedes, el usuario,
es 2 puntos, ¿sí? Y acá voy a empezar a concatenar, eso ya lo tienen visto, nombre, concateno, y su edad es, estoy concatenando de nuevo, acá voy a poner punto y coma, control S, bien, para que quede un poquito más prolijo. Después vayan jugando con eso. Ya, el usuario es Juan y su edad es 27, acá me olvidé un espacio, control S, actualizo. El usuario es Juan y su edad 27. Y yo puedo pasar, si esta misma función, con diferentes parámetros. Ahora puedo utilizar y puedo seguir jugando. Acá vamos a agregar otra, vamos a invocar otra función, pero en lugar de pasarle Juan, le vamos a pasar, mi nombre es Miguel, ¿sí? Y le voy a pasar la edad 28. Actualizo. El usuario es Miguel y su edad es 28. Vengo acá, ¿sí? Y así puedo ir pasando distintos tipos de funciones, ¿sí? Y valores cuando necesito utilizarlas. Bien, bueno, refrescando un poquito, recuerden, tenemos dos tipos por ahora de funciones, una sin parámetros, que en este caso utilizamos la función saludar, y otros que recibe parámetros, en este caso con un parámetro y en este caso con dos. Puede haber 3, 4, dependiendo lo complejo que sea el programa que están utilizando. Bien, espero les haya gustado el video. Cualquier cosa me van avisando en los comentarios. Denle like al video y suscríbanse al canal. Muchas gracias.